Copiamos eso, ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días a todos. Bueno, ya, ingeniero. Este ejemplo ya lo tenían ustedes. Es el ejemplo número 2. Les había pedido que resuelvan. Solamente voy a verificar con sus resultados para los que realmente cumplieron, pero no es necesario que lo envíen al grupo. Así que vamos a resolver. En este caso nos pide encontrar la derivada direccional. Para encontrar la derivada direccional recordamos la fórmula. Nos pide evaluar en un punto. Entonces sería f sub x por coseno del ángulo alfa más la derivada parcial con respecto de y por seno de alfa. Esta es la fórmula, la primera fórmula que conocemos. O sea, Entonces, ese ejercicio teníamos que hacerlo ayer, ingeniera. sí, les dije que hicieran el ejemplo 2 como tarea. A mí no me daba el tiempo, ingeniera. Hay que llegar a las 11 de mi casa casi. No hay problema. Vamos a encontrar las derivadas parciales con respecto a Ingeniera. x, con respecto de y, a partir de la función, ya, deriven parcialmente con respecto a x. ¿Qué nos queda? Con respecto a x, miramos a la x, sería 2 veces x por seno de 2 veces y. Procedemos a evaluar. Nos dice en el punto, entonces vamos a reemplazar cuando x vale 1 y y vale pi medios. Entonces acá donde veo x reemplazo por 1 y donde veamos y reemplazamos por pi medios. Vemos que seno de pi es 0, automáticamente todo esto vendría a ser 0. Derivamos con respecto de y. Con respecto de y, la variable de y se encuentra en una función trigonométrica, por lo tanto va a ser 2 veces la derivada del ángulo por x al cuadrado por coseno del mismo ángulo. Entonces, evaluando el punto, nos quedaría coseno de pi es menos 1 por 2, me quedaría menos 2. Ya tenemos la derivada parcial con respecto a x con respecto de y. Ahora deducimos quién va a ser coseno de alfa y seno de alfa. Si me están dando acá un vector. Y es importante que remarquen cuando dice dirección, hace referencia a un vector. Y en este caso me dan un vector b. Para que yo pueda usar este vector debe ser unitario. Eso es lo que hablamos ya anoche. Entonces, veamos si B es un vector unitario. Para verificar si B es unitario necesitamos aplicarle el módulo. Y vemos que aquí sería raíz de 25 y esto sería 5. 5 es distinto de 1, no es un vector unitario. Procedemos a unitarizar. Al unitarizar tenemos que U vendría a ser B sobre el módulo de B. Entonces, ¿quiénes son las componentes de B? Las componentes de B es 3, menos 4. A todo eso se debe dividir sobre su módulo, que sería 5 y 5. Este es un vector unitario. Si usted le prueba, le va a salir que el módulo es 1. Entonces, esto también se puede reescribir como 3 quintos de i menos 4 quintos j. Y en el fondo, acá recuerden en la definición que ustedes han copiado, les decía que U era un vector unitario, coseno de alfa I más seno de alfa J. ¿Sí? En la definición, antes de poner esta fórmula, ustedes tenían quién era el vector unitario. Les indican que U era el vector unitario coseno de alfa más seno de alfa. Entonces, en este caso, para que yo pueda relacionar y decir quién es coseno y quién es seno, simplemente yo sé que U para mí ahora es un vector unitario. Voy a igualar a todo lo que teníamos por definición.
coseno de alfa i más seno de alfa j. En este caso, vemos que ahora voy a reemplazar coseno, voy a reemplazar por 3 quintos y seno voy a reemplazar por menos 4 quintos. Finalmente, la derivada direccional en el punto 1, pi medios está dada por 0 con respecto a x y en lugar de coseno voy a multiplicar 3 quintos menos la derivada con respecto de y es 2, sí, directamente menos 2 por, en lugar de seno voy a poner menos 4 quintos. Haciendo operaciones, la derivada direccional me sale que es 8 quintos. Y eso sería el ejemplo 2. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, para copiar 4 minutos.
Siguiente parte. Siguiente subtítulo. Un rato, ingeniera, quiero sacar la captura. Listo, ingeniera, gracias. No hay por qué. Copien, por favor, la definición de gradiente de una función de dos variables. A continuación, ingeniera. Sí, a continuación. Y luego el ejemplo.
Bien, con respecto al ejemplo 1, aquí ya les hice un pequeño resumen de todo lo que les he pasado para que copien. El gradiente de una función de dos variables, entonces va a definir de esta forma, va a tener dos componentes, primera componente con respecto a x, segunda componente la derivada con respecto de y. En la pregunta, bueno, en el siguiente paso tenemos el gradiente de una función de tres variables, eso quiere decir que va a depender de x, y, z. Vamos a tener que derivar parcialmente con respecto de x, de y y de z, y esos tres componentes forman el vector gradiente. Luego, la forma alternativa, que es la más usual. Al inicio ya ustedes apuntaron ayer una forma para encontrar la derivada direccional, pero en este caso es una forma alternativa y me parece que es la más usual cuando aplica el vector gradiente, producto escalar, el vector unitario. Entonces acá vamos a remarcar, nada más para que se acuerden que necesitan. Este es un vector unitario. Todo esto sabemos que es el vector gradiente. Y este puntito que ya anoche también hemos recordado es el producto escalar. Producto escalar, ¿sí? Entonces, como en el ejemplo 1 me pide hallar el vector gradiente, simplemente es el vector gradiente. Voy a ver si estoy en la situación 1 o 2. Vemos que la función solamente depende de dos variables, por lo tanto el vector gradiente sería la derivada con respecto a x y la derivada parcial con respecto de y. Luego debo evaluar en el punto x1 y y igual a 2. Derivamos parcialmente con respecto a x. Acá tenemos la función logaritmo, quedaría y sobre x. Con respecto a x me quedaría y al cuadrado. Evaluando el punto 1, 2, me quedaría entonces 1 sobre 2 más 2 al cuadrado, y todo esto llegaría a ser 8, 9 medios. ¿Están de acuerdo? Con respecto de y, quedaría el logaritmo natural de x más 2 veces x por y. Evaluando el punto 1, 2, logaritmo natural de 1 más 2 por 1 por 2, logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto acá quedaría 4. Entonces el vector gradiente evaluado en el punto 1, 2 sería 9 medios, 4. ¿Sí? Si hay alguna observación, me hacen saber, por favor. 3 minutos para terminar de copiar y luego pasamos al siguiente ejemplo. Dicen, este, esa, al final de la función de la gradiente de tres valores, ¿es una K? ¿Eso de ahí? Con respecto de z, Ajá, la de tres valores no es en la fórmula, sí, una sí, K. sí. Acá, ¿verdad? Sí, es una K. IJK.
Ingeniera, disculpe una pregunta. Adelante, Diego. No, no, está bien, ya me estaba equivocando, pero ya lo vi, está bien. No. Gracias, va, disculpa. Un minuto más y pasamos al otro ejemplo. Hallar la derivada direccional evaluada en el punto. En el punto menos 3/4, 0, en la dirección del punto P menos 3/4, 0 al punto Q 0,1. Entonces, por fórmula derivada direccional evaluada en el punto, ¿cuál es el punto? Menos 3/4, 0. Tengan cuidado y remarquen que aquí les dice en la dirección. Eso quiere decir que a partir de estos dos puntos va a salir el vector unitario. ¿Sí? Muchos confunden, directamente lo hacen, verifican el punto, si el punto es un vector unitario, sin embargo estaría erróneamente mal. Cuando ustedes vean la palabra dirección es que tienen que tomar en cuenta como el vector y verificar si es o no un vector unitario. Bien, por fórmula entonces necesitamos el vector gradiente evaluado en el punto, producto escalar, el vector unitario. Bien, primer paso, vamos a determinar el vector gradiente. Si es una función que solamente depende de dos variables, tenemos entonces, por fórmula, derivamos parcialmente con respecto a x y con respecto de y. Derivo con respecto a x, me quedaría 6x simplemente, evaluando el punto menos 3/4 para x y 0 para y, me quedaría 6 menos 3/4, aquí cancelaríamos mitades, 3 menos 9 medios. Con respecto de y, evaluamos, entonces con respecto de y me quedaría menos 4y, la derivada parcial, evalúo el punto menos 3/4, 0, en lugar de y reemplazo el 0 y bueno, tendríamos esto que vale 0, por lo tanto el vector gradiente menos 9 medios, 0. Este sería el vector gradiente. ¿Qué más necesito? El vector unitario. Muy bien, el vector unitario, ¿cómo voy a construir si solamente me están dando dos puntos? Por lo tanto, el vector B sería la diferencia de los puntos, Q menos P. En este caso partimos de un punto y llegamos a otro punto. Partimos de P y llegamos a Q. Para construir el vector B aplicamos esta fórmula. El punto Q menos el punto P. ¿Qué quiere decir eso? 0,1 menos 3/4, 0. Hacemos operaciones como es una resta componente a componente. 0 menos por menos más
3/4. Segundas componentes, 1 menos 0. Que me queda como vector 3/4, 1. ¿Será un vector unitario? Verificamos. El módulo del vector B, sacamos la raíz cuadrada. Nos quedaría 9 sobre 16 más 1. Y esto llegaría a ser 25 sobre 16. Sacamos raíces, quedaría 5/4. Es distinto de 1, no es un vector unitario, por lo tanto, unitarizamos. La fórmula para unitarizar es el vector B sobre el módulo del vector B. ¿Quién es el vector B? El vector B se ha construido como 3/4, 1. A esto le tengo que dividir el módulo. A cada componente se divide su módulo, que sería 5/4 y 5/4. Haciendo operaciones extremos con extremos, medios con medios, llegaríamos a tener 3/5 y acá tendríamos 4/5. Si ustedes verifican, este es un vector unitario. Bien, una vez que ya tengo el vector unitario, tengo el vector gradiente, vamos a reemplazar en la fórmula, que sería acá menos 9 medios, 0, que es el vector gradiente, y el vector unitario, producto escalar, 3/5, 4/5. El producto escalar se opera componente con componente y en suma. ¿Qué me queda entonces? Sería menos 9 medios por 3/5, 0 por 4/5. El resultado ha sido menos 27 décimos. La derivada direccional es menos 27 décimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cinco minutos para copiar, luego pasamos al ejemplo 3. Ingeniera, en la última operación que hizo, solamente multiplicó el primer término y el otro. En la derivada direccional, Sí, ahorita donde está 9 por 3, 27 y 2 por 5, 10, lo último. Y no tendría que sumarse más lo... no, pucha. Todo número multiplicado por 0 es 0, perdón. ya, muy bien. 5 minutos y pasamos al siguiente ejemplo. Inciso A, determinar el vector gradiente. Y luego en el inciso B nos piden determinar la derivada direccional de la función evaluada en el punto. En la dirección, y nuevamente vuelvo a remarcar y espero que también ustedes tomen en cuenta cuando yo les digo remarquen o pinten. El vector que nosotros tenemos que unitarizar en caso de que no lo sea es el vector B, no el punto. Muchos estudiantes se confunden y hacen acá la prueba del vector unitario. Este es un punto simplemente que nos ayuda a evaluar. Esta es la dirección. En el inciso A nos pide determinar el vector gradiente. Vemos que es una función que depende de 3 variables. Por lo tanto, por fórmula, el vector gradiente sería evaluado en el punto 1, 3 y 0. Sería la derivada con respecto a X, con respecto de Y y con respecto a Z. Derivamos parcialmente con respecto a X y evaluamos en el punto 1, 3, 0. Con respecto a X, fíjense, solamente me aparece la X acá adelante, que sería 1 por seno de Y, Z. Evaluando, cuando Y vale 3, 0 en Z, seno de 0 es 0. La derivada con respecto a Y, evaluada en este punto, vean, con respecto de Y, va a ser la derivada del ángulo por coseno. La derivada del ángulo sería X por Z por coseno de YZ. Evaluando el punto me quedaría 1 por 0
por coseno de 3 por 0. Y acá todo número multiplicado por 0, automáticamente esto también se hace 0. Derivamos parcialmente con respecto a z. Miramos a la z, igual sigue siendo dentro de un ángulo, es una función trigonométrica. Y ahí tenemos su derivada. Evaluamos, nos quedaría 1 por 3 por coseno de 3 por 0. Entonces, coseno de 0 es 1, entonces nos quedaría 3. Finalmente, el vector gradiente es 0, 0 y 3. Ya tengo el vector gradiente en el inciso A. Luego me pide en el inciso B que encuentre la derivada direccional. Para el inciso B, derivada direccional por fórmula, necesito del vector gradiente, producto escalar, el vector unitario. Ya tengo el vector gradiente, me falta construir el vector unitario y en este caso me habla de la dirección, por lo tanto B es un vector 1, 2 y menos 1. Verificamos si el módulo es o no un vector unitario, sacamos raíz cuadrada. Nos quedaría 6, sí, raíz de 6. Raíz de 6 es distinto de 1, por lo tanto procedemos a unitarizar. Quedaría 1 dividido entre la raíz de 6, 2 dividido entre la raíz de 6, menos 1 dividido entre la raíz de 6. Una vez que ya tengo el vector unitario, reemplazamos en la fórmula. Por un lado tengo que la derivada dirección, el vector gradiente es 0, 0, 3, producto escalar, el vector unitario que sería 1 raíz de 6, 2 raíz de 6, menos 1 raíz de 6. Componente a componente vamos a tener 0 más 0 más 3 por menos 1 raíz de 6. Por lo tanto, finalmente, menos 3 raíz de 6, racionalizamos, nos quedaría menos raíz de 6 sobre 2. Y esa vendría a ser la derivada direccional. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me hacen saber. Tienen 5 minutos para copiar. Compartir la guía de avance. Por favor, apunten todo esto. Maximización de la derivada direccional, copian el teorema y las propiedades del vector gradiente. ¿Todo, ingeniera? Sí, todo. Tienen para copiar 5 minutos y luego pasamos a los ejemplos. Las tres, ¿no, ingeniera? Teorema y las propiedades del gradiente.
Copien el ejemplo 1. Bien, en este ejemplo, lo que nos están pidiendo en el inciso A, vamos a considerarlo como inciso A, la razón de cambio. Cuando dice razón de cambio, se refiere a la derivada direccional. Entonces, como participación en clase para terminar, ustedes van a hacer el inciso A y en la tarde vamos a continuar con el ejemplo 2, el inciso B para este caso, inciso C. Calculen la derivada direccional y lo mandan al grupo hasta las 8:30, ¿sí? Y luego en la tarde vamos a ver un nuevo subtítulo más para terminar este tema. Disculpe, ingeniera, no la escuché muy bien. ¿Cómo dijo? Deben calcular la derivada direccional, solo derivada direccional para este ejemplo y mandarlo al grupo de WhatsApp Ah, ok. hasta las 8:30. Está bien, ingeniera, gracias. ¿Listo? Muy bien. Y en la tarde pasamos a ver un último subtítulo para terminar este tema. Muy bien, que estén bien. Nos vemos más tarde. Hasta luego con todos. Hasta luego, ingeniera.